Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos a Dios el que una vez más nos dé la oportunidad de poder estar en este espacio de estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV, al cual sugerimos se suscriba y le dé a la campanita y a la opción todas para que cada vez que estemos publicando enseñanza les sea notificado. Cada viernes y cada sábado estamos llevando enseñanza de la palabra basada en los libros de la Biblia, pidiendo a Dios en todo momento que sea su espíritu revelando esta palabra al corazón de cada una de las personas que entran en contacto con estas enseñanzas. Queremos que el reino de Dios sea esparcido por toda la tierra y que la palabra de Dios corra a todas las naciones, los continentes, como las aguas cubren el mar. Pedimos a Dios de que esto sea así, que su palabra se haga efectiva, se haga viva, sea revelada en los corazones y esta resulte para salvación, para redención, para restitución, para que las personas puedan ser renovadas y llenas del Espíritu de Dios y su palabra y podamos vivir de acuerdo a la palabra y podamos vivir el evangelio de la paz, el evangelio de la gracia, de la misericordia. Estamos trabajando, ya cerrando el capítulo 4 del libro de Filipenses. Hemos estado estas últimas enseñanzas abordando los capítulos del libro de Filipenses. En el día de hoy tenemos la última sesión del capítulo 4. Anteriormente, el apóstol Pablo estaba apelando a una reflexión importante acerca de andar en el espíritu para tener pensamiento puro, pensamiento virtuoso, pensamiento agradable, pensamiento que estén acorde a la mente de Cristo. Entonces, decía confiar en Dios con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia inteligencia, reconocerlo en todo nuestro camino, porque Él es quien endereza nuestra vereda. Entonces, no tomar la sabiduría o no creerse sabio en su propia opinión, sino que buscar el temor de Dios, que nos ayuda a vivir apartado del mal. Entonces, estuvo enseñando el apóstol Pablo acerca de esos pensamientos puros que nos van a llevar a actos y a situaciones y traerá como consecuencia situaciones puras. Pensamientos puros van a dar como resultado conducta pura. Entonces, debemos examinar nuestra mente en todo momento para quitar todo pensamiento que quiera robarnos esa serie de virtudes que el apóstol Pablo recomienda, en las cuales debemos pensar. Ya en el cierre de este capítulo, el apóstol Pablo está agradeciendo o dando a conocer las dádivas de los filipenses para con el ministerio que él estaba llevando de enseñar el evangelio, de predicar el evangelio a los gentiles. Continúa el apóstol Pablo en el 4 capítulo, versículo 10 diciendo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también que vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos.
pues aún Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falte conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando Pablo dice que ellos habían revivido ese cuidado que tenían por él, se está refiriendo a una ayuda financiera que recibió, y lo menciona en Filipenses 2:25, que fue enviada por él a través de Epafrodito. Pablo no quiso decir de que los filipenses no estaban preocupados antes, sino que ellos antes le había faltado oportunidad. No era que no tenían interés en apoyar el ministerio de Pablo, sino que no habían tenido esa oportunidad. Ellos, dice, habían revivido, habían retomado el cuidado de Pablo cuando tuvieron esa oportunidad. Pablo les recordó a los filipenses que su gratitud por la ofrenda de los filipenses no era porque él tuviera necesidad, aunque de hecho él estaba siempre en necesidades, porque recordemos que él estaba viajando por diferentes ciudades predicando el evangelio como un misionero, como un evangelista, y había ocasiones en que no tenía para su sostén. Y él entonces dice que no era porque tuviese necesidad, sino porque era bueno para ello el ser generoso. Es algo bueno para las personas, para los creyentes, el ser generoso al cuidar de la obra del Señor. Y siempre se explica mucho lo de la ley de la siembra y la cosecha, que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si nuestra siembra es abundante, tendremos una cosecha abundante. Entonces el Pablo le está diciendo aquí, no es porque realmente tengo necesidad, pero es que es un privilegio, es un honor, es porque es bueno para ustedes ser generosos. Porque él dice, yo he aprendido a contentarme, no importa la situación por la que haya pasado, no importa cuál sea mi situación, yo he aprendido a vivir siempre en gozo y en contentamiento. Este es el cómo Pablo podía decir que su gratitud no estaba basada en su propia necesidad. Su gratitud no estaba basada en las situaciones que él estaba pasando. Aún cuando Pablo estaba en necesidad, él estaba contento en el lugar donde él estaba. Aún en prisión, de donde está escribiendo esta carta. Él pasó mucho tiempo, en varias ocasiones estuvo en prisión, muchas consuelo, enseñanza y ayuda para la iglesia local fueron escritas por Pablo desde la cárcel. Pero él dice, yo tuve que aprender a estar contento, porque todas las pruebas y las circunstancias y la persecución que el apóstol Pablo vivió por causa del evangelio, podríamos decir que podría estar triste, deprimido, enojado, pensando que todo lo que está haciendo por la obra no está dando fruto. Más bien él dice que aprendió a estar contento, porque no es natural en nosotros los humanos, cuando estamos en prueba y pasando por situaciones difíciles, mostrar el mejor rostro, mostrar el mejor carácter. Entonces, él tuvo que aprender. Él dice, he aprendido a medida que ha pasado el tiempo, que he estado pasando situaciones críticas, situaciones conflictivas, situaciones en las que está aún en riesgo su propia vida, que él fue física, emocional y aún espiritualmente perseguido y acosado por los enemigos del evangelio. Pero digo, yo he aprendido en este proceso a contentarme en cualquier situación, porque Pablo estaba seguro de que
Él no se estaba centrando en la situación que estaba viviendo, sino que se estaba centrando en la obra de Dios que estaba corriendo en toda la región por el mensaje de la gracia. Entonces, en lo natural, nosotros los humanos, cuando vienen situaciones difíciles, nos descaemos, nos deprimimos, nos entristecemos, queremos, como dicen, tirar la toalla, abandonar todo o cuestionar muchas veces a Dios. ¿Por qué si te estoy sirviendo, estoy pasando por esta situación? Entonces el apóstol Pablo dijo, y yo he aprendido a vivir humildemente y yo sé también tener en abundancia. Pablo nos recuerda que su contentamiento no solo era teórico, no era solo una carta bonita de palabra que le estaba enviando. No era solo teoría. En realidad, el apóstol Pablo había vivido esto que él estaba escribiendo. Pablo había tenido abundancia financiera y él había tenido también escasez financiera. Él sabía cómo vivir humildemente. Él no solamente estaba en una posición de liderazgo, de poder, donde él podía en todo momento tener todo y tener gente sirviendo, sino que él aprendió a vivir humildemente por causa del evangelio. Por eso hace una declaración a continuación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la versión, la Biblia viva, la nueva Biblia viva, la nueva traducción viviente dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Cristo me da la fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Puedo salir airoso de toda suerte y prueba porque Cristo me da la fuerza. Esas son esas diferentes versiones, la he querido leer porque resulta o parece irónico que al tomar este versículo fuera de su contexto, muchas personas han llegado a asignarle un significado extraño e incorrecto a este versículo, que es completamente contrario a lo que realmente esto significa. Entonces, a tal grado que se ha llegado hasta distorsionar su significado, que se ha convertido en una consigna de superación personal o un eslogan de ambición de logros. Para muchos este versículo se ha convertido en una especie de lema para motivar la prosperidad material, la promoción profesional, el logro de éxito, pero su verdadero significado no tiene nada que ver con esto. No es un eslogan para motivar ni de superación personal. Si leemos Filipenses 4:13 aisladamente, sin mirar su contexto, es posible entender por qué tantas personas lo toman como un eslogan de superación personal o como un cheque en blanco que puede poner cualquiera su deseo. O fuera de contexto, ese todo lo puedo pudiera ser tomado como una licencia para lograr cualquier cosa que queramos, desde ganar un partido de algún deporte, perder peso, conseguir un nuevo trabajo, adquirir ciertas habilidades, todo lo puedo, centrando en la persona ese poder de cambiar las circunstancias para que vayan a su favor. Entonces, puede ser tomado también como una inspiración espiritual o algún deseo o ambición personal. Este versículo que muchos cristianos y esta gente no cristiana conocen y mencionan y lo recitan, no se trata de palabras mágicas para cambiar la circunstancia. Más bien se trata de confiar en el poder de Dios para estar contento en medio de la circunstancia que nosotros no podemos cambiar. Entiéndase que este versículo nos está llevando a tener el gozo, el contentamiento del cual el apóstol Pablo habla, aún en medio de circunstancias y situaciones adversas
que nosotros, nuestras fuerzas, no podemos cambiar. Necesitamos el poder de Dios. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de ese contentamiento. Él había aprendido a depender de Cristo y a estar alegre sin importar lo que estuviese pasando en su vida. Y es lo que nosotros debemos aprender de este versículo. Lo que estamos llamados es a imitar esta actitud. Por esa misma razón, él escribe en el versículo 9, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto háganlo. Y el Dios de paz estará con vosotros. Si tomamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fuera de contexto, vamos a fracasar en entender que esta palabra no habla acerca de superación personal, sino de gozo y satisfacción en el Señor. En este ejemplo, Pablo exhorta a los creyentes a seguir pues esta actitud que él poseía, que debe caracterizarnos a nosotros también, a todos los creyentes. Consideremos también que Pablo le escribe a los creyentes de Filipo, dice en el 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado en mí, de lo cual también estaban solícitos, pero le faltaba oportunidad. Y le dice, no lo digo porque tenga escasez, no lo digo porque tenga necesidad de algunas cosas, pues yo he aprendido a contentarme y a vivir cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y en este contexto es que entra la declaración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto se refiere a la habilidad de Pablo de estar contento en todas las cosas. Para alcanzar este contentamiento, él necesitaba la fuerza de Jesús, la fuerza de Cristo, centrarse en su dependencia en Jesús. Y después de hablar que en medio de todas estas situaciones, él aprendió a depender de Jesús y esto le ayudaba a tener el contentamiento y a poder decir, todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza, que me da la fuerza, que me fortalece. Entonces, en Filipenses 4:13 es un versículo que está hablando de contentamiento, no de sueños hechos realidad ni de metas logradas. Se trata de estar alegre, satisfecho y fiel aún en las situaciones duras de la vida. Cristo es quien nos da las fuerzas para sentirnos contentos y satisfechos en medio de cualquier circunstancia. Por eso el apóstol Pablo le dice, sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Al hablar de su habilidad para estar contento, Pablo no quiso dar la impresión de que los filipenses hicieron algo mal al apoyarlo. Pero hay un sentido en el que la generosidad de los filipenses era mejor para ellos que lo que era para él. Porque él le dice, bien hiciste, y elogia la generosidad. Esa generosidad piadosa en realidad hace más bien al que da que al que recibe. Y era como en esa palabra que el apóstol Pablo quería que se centrasen y que ellos pudieran entender esta grandiosa enseñanza de que era más provechoso dar que recibir y que no hay circunstancia ni situación que podamos vivir por nosotros mismos, sino que en dependencia total de Cristo, ya sea en escasez o en abundancia, estar gozoso, porque quiere decir que no estamos abrazando ni arriesgándonos en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, porque sabemos que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Por tanto,
todas las cosas que nosotros podemos pasar, todas las circunstancias, en un tiempo estar en bonanza, en un tiempo estar en escasez, y esas son situaciones pasajeras, está diciendo el apóstol Pablo, y que la podemos superar con la fuerza que Dios nos da. Él concluye esta carta dando ese agradecimiento y que es recibido como una ofrenda, como olor fragante. Y cierra diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando él viene hablando de esas dádivas, de esas ayudas, también está llevando palabras de consuelo para que aprendamos a depender y a esperar en Dios. Y que por todo tiempo tienen las personas o el creyente que pasar, ya sea escasez, ya sea tiempo de abundancia, y ya sea tiempo de bonanza o tiempo de duras pruebas, pero que en todo momento debemos estar centrados en el dueño de la obra y el dueño de nuestra vida. Entonces dice que Dios pues va a suplir todo lo que le falte, todas sus necesidades. No es como se mencionaba anteriormente este versículo, de que lo toman de motivación personal o para como un eslogan para pensar positivo. Está dirigiendo, está centrando la atención en Jesús y su poder, para que podamos nosotros ir llevando cada una de las situaciones que se nos presenten. Y el Dios de paz suplirá todo lo que nos falte. Y no es conforme a lo de este mundo, conforme a sus riquezas en gloria. Muchas veces se nos va también la mente de este versículo a lo material, que dice, y lo recitamos como si fueran palabras mágicas que se van a hacer realidad. Recordemos que Dios quiere nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual, y que estamos en ese proceso de crecimiento y santificación constante hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. En ese sentido de desarrollo espiritual, en ese sentido de crecimiento y madurez, es que nosotros debemos aplicar este versículo, que Dios va a suplir todo lo que nos falte para estar completos en el amado. Y es de acuerdo a sus riquezas en gloria. No está hablando de acuerdo a las riquezas terrenales. No es de acuerdo al Producto Interno Bruto que entra en su país. No es de acuerdo a la situación socioeconómica de su nación, de su comunidad. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice que Cristo está sentado en lugares altos a la diestra del Padre, y que allí estamos nosotros con él. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a suplir para cada uno de nosotros? Para que podamos vivir santa y piadosamente esperando su venida. Darnos la benignidad, la bondad, el amor, la paciencia, la mansedumbre, el gozo, la fe, para poder vivir piadosamente la vida cristiana. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Concluye el apóstol Pablo esta carta, y con esta enseñanza, que más que motivación, más que estar enviando palabra o eslogan de superación personal, es un testimonio de vida cristiana, para que podamos reflexionar y entender que nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús, por lo que Él hizo, y que tiene todo lo que a nosotros nos hace falta para estar completo en el amado. Y no se habla de cosas materiales, que humanamente nuestra mente se va a esas cosas. Dios quiere que seamos ricos
en virtudes espirituales, en fruto del Espíritu, que seamos ricos en amor, en gozo, en paz, en fe, en benignidad, en bondad, y tener el dominio propio, el carácter adecuado de un creyente. Y en cada uno, si fuéramos a tomar y explicar por el contexto cada una de esas enseñanzas que el apóstol Pablo enviaba a cada una de las iglesias que él había levantado y seguía con ese apoyo a la distancia, tomaríamos bastante tiempo y tendríamos muchas enseñanzas. Pero estamos dejando esta palabra sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y que esta va y hace el trabajo para el cual fue enviada y que esta palabra le será revelada al corazón de los oyentes y que esta va a resultar para vida y vida abundante. Dios le bendiga y estaremos en la próxima semana con una nueva enseñanza en nuestro canal de YouTube, Cristo, la verdad TV.